Daniel, el visito Ruth y Matusalén deciden arriba. Matusalén, el apóstol Pablo. Gracias al Señor por lo que hemos podido disfrutar de esto. Realmente hemos sido bendecidos con este trabajo que se ha hecho. Creemos fielmente que este trabajo que se hace no es para entretenerles, hermanos. Este trabajo es para edificarnos. No buscamos entretenernos y tampoco buscamos hacer de esto mucho más dinámico, buscamos aprender. Y que esta enseñanza quede guardada y grabada en nuestros corazones. Así que esperamos que hayan aprendido como yo he aprendido hoy día bastante. Y vuelvo a decir lo mismo que dije el domingo anterior. Los niños nos han dejado una vara muy alta, hermano. Y los niños nos están mirando a nosotros. Y si nosotros tenemos una actitud de este tipo en que no nos interesamos, en que no nos motivamos, ¿qué podemos esperar de nuestros niños? Por ende, creo que es un gran compromiso el que nosotros tenemos que elevar a contar de hoy día y decir, yo debo de ser reflejo para estos pequeños. Para que el día de mañana, cuando ellos crezcan, ellos digan, soy así, porque la iglesia en la que estaban los hermanos eran, pero full motivado para poder servir al Señor. Que Dios nos anime, ¿cierto? ¿Se siente animado o en realidad no? Dios le bendiga. Hermano, tengo que tomar una palabra conforme a los personajes que hoy día se entregaron. El apóstol Pablo, hemos estudiado un par de cartas, así es que bastante tenemos. Tenemos a Daniel, tenemos a Ruth, pero voy a tomar un personaje el día de hoy. Y escogí este libro, mis hermanos amados, para entender un poquito o poder preparar un mensaje del cual nosotros podamos sentirnos identificados. Ya que a través de este personaje entendemos que la misericordia de Dios le extendió a su vida sin merecer. Así también pasa con nosotros. La misericordia de Dios era para un pueblo, para el pueblo de Israel. Y Dios en su infinita misericordia nos extendió esta misericordia a nosotros los gentiles. ¿Sabía usted eso, no? Eso fue la misericordia del Señor, mis hermanos amados. Por eso es que este libro es tan apasionante y tan interesante que lo debería ser para todos nosotros, porque a través de este libro, mis hermanos amados, podemos ver a Dios supervisando todos los movimientos de la historia de la redención que se revelan progresivamente en la Biblia hasta el cumplimiento de la gran promesa de un Redentor en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia es inspirada por Dios y este libro es parte importantísimo del rompecabezas del plan de Dios de redención. Por tanto, el personaje importante o el más importante de este libro, mis hermanos amados, no es Noemí, no es vos, ni tampoco es Ruth. El personaje más importante de este libro es nuestro Señor Jesucristo. Es la persona más importante porque gracias a Él, mis hermanos amados, el Dios todo soberano, podemos alcanzar salvación y vida eterna. ¿Cuánto lo dicen así? Vaya al libro de Ruth. Para entender un poquito el contexto de esta historia. Dice el verso 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y hubo un varón de Belén, de Judá, que fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Era un tiempo de hambre. Y si uno retrocede un libro y se va al libro de Jueces, y en el libro de Jueces, el capítulo 21, en el verso 25, el último versículo del libro de Jueces, el que está anterior, dice: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, había un desorden total, un caos total. Todo el mundo hacía lo que quería. De hecho, en este libro, el libro de los Jueces, es cuando Dios tiene que extender su misericordia y poder levantar a alguien para libertar al pueblo de
de la esclavitud que estaban siendo atacados y recibidos por diferentes pueblos. Desde ahí apareció uno de los personajes que hoy día se nombró como Sansón, de ahí salió Gedeón, de ahí también salió Débora como jueces que libertaron al pueblo de Israel. Y es interesante que dice que no había rey. Y rey hubo en el libro de Samuel. Y si recuerdan, viene el libro de Jueces, viene Ruth y después viene Samuel. Es decir, el libro de Ruth está en el medio. ¿Es así o no es así? Está en el medio de ellos dos. Pero a pesar de esto, mis hermanos amados, quiero decirles algo. Dios jamás soltó las riendas de su pueblo. Ni jamás perdió el estribo de la situación que está viviendo. Dios tenía todo bajo su control. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer los primeros 5 versículos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Quiero decir 5 puntos. Una mala selección o una mala decisión, mis hermanos amados, puede traer consecuencias terribles. Y aquí Elimelech, que era el sacerdote del hogar, tomó una decisión pésima. Y si usted sabe, ¿quién sabe lo que significa Elimelech? Elimelech significa Dios es mi rey, Dios es mi Señor. Y parece que aquí se le olvidó a Elimelech esto, porque dejó de confiar en el Señor, dejó de esperar en el Señor, no consultó al Señor, sino que por las de él tomó decisiones. Mis hermanos amados, nosotros tenemos que aprender de esto. Nosotros, si creemos que el Señor es nuestro Señor, ¿cuántos creen que el Señor es su Señor? Entonces, mis hermanos amados, nosotros confiamos en el Señor, nosotros esperamos en el Señor, nosotros esperamos y dependemos del Señor y nos movemos donde el Señor nos dice que nos movamos, mis hermanos amados. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él no lo hizo así. Y desató una tragedia terrible, hermanos amados. Una tragedia terrible. Primero que nada, se apartó de su pueblo, se alejó de su Señor. Primera terrible tragedia, se apartó de su Señor. Segundo, mis hermanos amados, para desatar esta tragedia, mis hermanos amados, él muere. Elimelech muere. Tercera tragedia, sus hijos se casan con mujeres moabitas, mujeres extrañas al pueblo de Dios. Cuarta tragedia, mis hermanos amados, no tuvo descendencia. La Biblia dice que estuvieron 10 años ahí y no hubo descendencia. Quinta tragedia, mueren sus 2 hijos también, Kelón y Malón. Miren, mis hermanos amados, lo que trae una mala decisión, lo que trae el descansar en otras cosas que no sea el Señor, lo que trae el no confiar en el Señor y lo que trae el no esperar en el Señor, mis hermanos. Y a veces decimos, no sé por qué me está pasando esto, por nuestras malas decisiones. Mis hermanos amados, que esto nos enseñe a que debemos de esperar y debemos de confiar en el Señor. Cuando dicen amén. Y se los digo porque nosotros acostumbramos y tendemos a tomar malas decisiones. Incluso nuestros hombres y mujeres que nos enseñaron a través de esta Biblia tomaron malas decisiones. El pueblo de Israel tomó una mala decisión, que fue la de desconfiar en su Señor. Y un viaje que demoraba 40 días, se tardó 40 años, mis hermanos. Y peor aún es cuando nosotros queremos intervenir en el plan de Dios. ¿Se acuerdan de la historia de José? Cuando estaba en la cárcel y llegaron 2, un copero y un panadero con sueños,
Y dice que le interpretó el sueño al panadero y al copero. Y ambos se cumplieron. Y cuando el copero fue puesto en su lugar nuevamente, ¿qué hizo José? Intervino y le dijo: acuérdate de mí. Y no debió haber esperado en el Señor. ¿Y por qué intervino? ¿Por qué le dijo al copero: acuérdate de mí? Porque no confiaba 100% en su Señor. Y nosotros cometemos también ese error. Queremos intervenir. Oye, habla con el jefe para que me suba el sueldo. Hermano, nosotros dependemos del Señor. Hay un dicho que se dice ahí, allá en el trabajo mío, que me lo dijeron una vez a mí. Me decía: oiga, guagua que no llora, no mama. Hable. Iba a hablar. Y el Señor me dijo: calla, porque yo soy el que intervengo por ti. Descansa en el Señor, mi Señor. Descansa en el Señor. Y confíe en Él. Porque Él hará. ¿Cuánto lo creen así? A ver, dile que está al lado, que está tuyo. Dile: descansa en el Señor, espera en Él. Llegó así la tragedia a la vida de Noemí. Pero llegó una noticia importante. Dice que Jehová había visitado su pueblo y Noemí decide regresar. Leamos los siguientes versículos, desde el 8 al 9. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su nuera. Jehová haga con vosotras misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Qué tremenda relación, ¿eh? Qué tremenda relación. ¿Cuántas aman a sus suegras? ¿Cuántas aman a sus suegras? Hermano, es que esta relación entre suegra y nuera, o nuera y suegra, tiene que ser una relación tremenda. Y suegra ama a su nuera. Ama a su nuera. Y lamentablemente el mundo juega con la suegra. Si usted se da cuenta, el humorista talla que hay es con la suegra. ¿Cierto? Entonces, y con la nuera igual, pues algunos dicen, en vez de decir nuera, dicen no era la que quería para mi hijo. Juegan con eso, pero en este caso era una tremenda relación entre suegra y nuera. ¿Amén? Versos 11. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, he ido porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún así diese a luz un hijo. Hablando acerca de poder redimir la relación que ella tenía. Ella le decía: no puedo tener hijos, y ustedes no pueden esperar a que estos hijos crezcan para volver, porque ellos podían restaurar esa relación y poder dar hijos y mantener los apellidos. Eso es lo que estaba tratando de decir, para poder preservar la heredad. Pero el verso 13 dice algo interesante: ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes y habíais de quedaros sin casa por amor a ellos? No, hija mía, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Se da cuenta lo que dice? La mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Cuántos creen que la mano del Señor sale de su vida, hermanos amados? La mano del Señor está sobre su vida. Somos nosotros los que nos apartamos de la mano del Señor, mis hermanos amados. Somos nosotros los que no queremos la protección del Señor. Somos nosotros los que no queremos esperar en el Señor. Somos nosotros los que no queremos confiar en el Señor. El Señor está ahí con nosotros siempre. ¿Cuántos dicen amén? Siempre está la mano del Señor con nosotros. Lo tuvo con Israel, aún en su infidelidad, aún en su desobediencia. Dice la palabra que Él les enviaba maná para comer, les enviaba codorniz para comer, les ponía una nube para soportar el sol del desierto y una nube de fuego para soportar el frío de la noche, mis hermanos amados. La mano del Señor jamás se apartó de ellos, mis hermanos amados. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio: no te dejaré ni te desampararé. Y aunque algunos puedan decir eso del Antiguo Testamento, la Biblia dice también en el libro de Hebreos
13:5, no te dejaré ni te desampararé, mis hermanos amados. Por tanto, esa promesa era para los que estaban antes y para los que están ahora. Iglesia del Señor, el Señor no te deja ni te desampara. Amén. Nosotros, Padre, ayúdanos a entender, Señor Jesús. Palabra, mi Señor. Gracias, Padre. Y le dice, no tengo nada que ofrecerles, Noemí le dice. Claro que tenía algo grande, poderoso que ofrecerle, mis hermanos amados, al Dios altísimo, al único, todopoderoso y real, mis hermanos amados, verdadero. Tenía a ese Dios que ofrecerle, el cual le podía dar protección, mis hermanos amados. Que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, mis hermanos amados. ¿Cómo podía decirle que no tenía nada que ofrecerle, mis hermanos amados? ¿Acaso es más importante un hombre, un esposo, una esposa? ¿Acaso son más importantes tus hijos? Lo más importante es que tienes un Señor todopoderoso que te guarda y que te cuida y que guarda tu vida y guarda la vida de tus hijos y guarda la vida de tus nietos y la de tu esposo y la de tu esposa, mis hermanos. Pero hay algo, hermanos. Noemí estaba cegada y cegada en su dolor. Había sacado su mirada del centro, su mirada del Señor, y lo había puesto en su dolor. El verso 15 dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ellas. Miren, hermanos amados, lo que decía. Una de ellas, Orfa, había decidido volver y le dice a Ruth, vuélvete con ella también a los dioses de ellos. Eso hace una persona que está cegada en su dolor, cegada en su problema, se olvida del Señor, cree que el Señor ya no está con él. Y da consejos horribles, mis hermanos amados. Nuestro Dios es bueno y fiel. Mi hermano, mi hermana amada, no permitas que tu dolor determine tu teología. Y eleva tu mirada por encima de las circunstancias difíciles, aflictivas, para que puedas ver a Dios sentado en su trono, llevando a cabo sus propósitos eternos para la gloria de su nombre y para la bendición de su pueblo, aunque hoy no lo entendamos. Eleva tu mirada, saca tu mirada del foco de aquí, del problema, de la aflicción, de las circunstancias. Saca la mirada y elévala un poquito arriba y verás al Señor sentado en su trono, obrando y trabajando en el plan y en el propósito que tiene. Gracias, Padre. Y con la mía. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque Noemí no entendía ni veía la mano de Dios, acá comienza a verse. Mire el verso 16 y 17. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí será sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo o qué habrá escuchado Ruth de este Dios que estaba tan decidida, hermanos amados, a irse con Noemí y a que el Señor sea su Dios? Habrá oído hablar cuando los muros de Jericó fueron derribados. Habrá oído hablar cuando el mar rojo fue abierto en dos partes y el pueblo de Israel pasó y ni una gota lo mojó. Habrá oído hablar de las 10 plagas que el Señor envió para destruir al pueblo de egipcio. Habrá oído hablar de eso, mis hermanos. Yo creo que sí. ¿Y sabe por qué decidió irse con ella? Porque su mirada estaba puesta en esos milagros, en esas cosas. Y aunque ella veía lo que estaba sucediendo en la vida de su suegra, se había muerto su esposo, se habían muerto sus 2 hijos, estaba desamparada, estaba desolada, estaba triste, estaba desconsolada, no quería saber nada de Dios. Aún así, ella quería irse con ella, porque ella tenía puesta su mirada en lo que ella había escuchado hablar de Dios. Amén. Amén. Gloria a
Hermano amado, Santo. Pobre mi Señor Jesús. nosotros tenemos que ser un fiel reflejo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Señor. Hay un corito que nos gusta cantar. No puede estar triste un corazón que alaba. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios, mis hermanos. Pero aún así, ella quería irse con ella y quería conocer a este Dios poderoso. Dice el verso 20. Y ella le respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Amén. Noemí significa dulzura y Mara significa amargura. Pero hay algo que determina esta historia y en las siguientes semanas seguiremos estudiando el libro de Ruth. Pero hay algo que determina esta historia. Y yo lo he dicho. Si usted está recibiendo esta palabra, tómela. Y créale al Señor. Hay algo que sucede que determina esta historia. Y está en el verso 6. Dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle paz. Las coincidencias no existen. Y si Dios nos llevó a este momento es porque Dios ha decidido visitar tu vida. Dios ha decidido visitar tu vida. Y cuando Dios visita, y cuando Dios interviene, mis hermanos amados, agárrate porque van a empezar a pasar cosas. Yo tomo esta palabra de parte del Señor. Y digo: Señor, si tú interviniste en la vida de Noemí y comenzaste a intervenir en esta vida y tomaste posesión de esta cena, aleluya, gloria a Dios, no sé lo que va a pasar con mi vida. Pero yo tomo esta palabra, mis hermanos amados, y hoy Dios quiere comenzar a intervenir en tu vida. Hoy Dios visita tu vida, hoy Dios visita tu corazón, pero, reacciona. Dile que está todo tuyo, reacciona. Recuerda que la amargura produce ceguera espiritual, mis hermanos amados. ¿Me escuchó? La amargura produce ceguera espiritual. Y aunque es verdad que Noemí sufrió mucho, sufrió tragedias terribles, mis hermanos amados, pero también es verdad que Dios comenzó a mostrarle su misericordia, su bondad y su amor. Pero la amargura no le permitía ver a Dios obrando, no le permitía ver a Dios trabajando, mis hermanos amados. Pero aún así, Dios le permitió escuchar de alguna forma de que Dios había visitado nuevamente su pueblo. Fue Dios el que permitió que Noemí escuchara que Dios visitaba a su pueblo. Fue Dios el que permitió que pudiera tener un regalo maravilloso que fue su nuera Ruth, mis hermanos amados. Fue Dios el que permitió todo eso, pero su amargura no la dejaba ver. E incluso decía: me fui llena, pero ahora he vuelto vacía. Cuidado con esto, mis hermanos amados. Cuidado con la amargura, mis hermanos, que nos hace sentir vacíos, como si Dios no estuviera, cuando sí está obrando, pero la ceguera espiritual no nos deja mirar cómo Dios está obrando en nuestras vidas, mis hermanos amados. ¿Qué sucedería si tuviéramos el cuadro completo de lo que Dios hace? ¿Qué hubiese pasado si Noemí hubiese visto todo el cuadro? ¿Qué sucedería si Noemí hubiese visto a Dios obrando, haciendo conforme a una genealogía para ella y para su vida? Una genealogía para el Mesías
que humillaría al mundo, incluyendo a su genealogía, una moabita gentil. Hubiera podido ver que en Ruth nacería un hijo, varón, que sería el abuelo del rey más grande de Israel. Y que este rey sería el antepasado del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Si Noemí hubiese sabido esto, tal vez la historia sería diferente. Pero usted y yo la sabemos. Usted y yo tenemos la bendición de saber lo que sucedió cuando Dios intervino, cuando Dios visitó. Hermanos amados, si yo estoy viendo y estoy entendiendo esta historia y sé lo que sucede cuando Dios interviene, entonces yo le digo: Señor, interviene en mi vida. Y mi amargura, Señor, que no sea más importante que poder ver lo que Dios está haciendo. Todos aquí tienen una amargura en su corazón. Y hoy es tiempo de soltarla. Porque hoy es el día en que Dios va a intervenir. Pero es necesario que esa amargura quede de lado, porque te ciega, hermanos amados, y no te deja ver a Dios obrando, no te deja ver a Dios trabajando, no te deja ver a Dios obrando en tu vida, día a día, no te deja ver a Dios cómo te abre puertas de trabajo, no te deja ver a Dios cómo te cuida de día y de noche, de ir y de vuelta a tu trabajo, cómo cuida a tus hijos, cómo cuida a tus nietos, no te deja ver eso. ¿Sabe por qué? Porque hay una amargura dentro de tu corazón que no te permite ver el cuadro completo de cómo Dios interviene en el plan que ha trazado para tu vida. Noemí no sabía esto, porque no tenía el libro de Ruth para leerlo. Pero usted y yo sí lo tenemos. Y sabemos claramente lo glorioso que Dios hizo en medio de esta historia, en su visita. Entonces también lo hará en medio de su iglesia, en medio de los que le creen al Señor, en medio de los que están dispuestos. Mis amados hermanos, si aún nuestras malas decisiones e intenciones quisieran impedirlos, quiero decirles que Dios tiene un plan y es soberano, y sacar bienes de males y sacar bienes de cosas terribles y decisiones terribles. Si tomaste malas decisiones, déjame decirte que Dios no ha sacado los ojos de ti. Tal vez la vuelta va a ser más larga, pero el plan ya está trazado. Está trazado, mis hermanos. Pero lo que Dios quiere de esta tarde es que quites la amargura para que puedas ver a Dios obrar con tus propios ojos. Puedas ver la mano de Dios que no ha sido sacada de tu vida. Quiero ponerte en pie. Como las casualidades no existen. Este capítulo 1 termina así. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. ¿Cuándo llegaron? Al comienzo de la siega de la cebada. Es decir, llegaron justo cuando comenzaba la cosecha. Llegaste justo. Dile que está al lado tuyo, llegaste justo. Llegaste justo cuando comienza la cosecha, mis hermanos amigos. Todo lo que has sembrado, cuánto has llorado, cuánto has clamado, cuánto has sembrado. Y él siempre decía: no te canses de hacer el bien, no te canses de hacer el bien. Llegaste justo. Comienza la cosecha. Quita la amargura, quita el dolor, quita la aflicción, quita el problema, sácalo de tu vista. Eleva tu mirada, empieza a mirar lo que Dios empieza a hacer.
¿Cuánto lo creen así? Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Señor, llegamos justo en el momento que necesitamos la cosecha de lo que hemos sembrado. Comienza a veces, Señor. Pero, Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que quites toda amargura que hay en nuestros corazones. Señor, te pido que quites toda amargura que hay en nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús, toda tristeza, toda preocupación, toda angustia, todo problema, toda dificultad, toda aflicción, toda amargura, ahora, en el nombre de Jesucristo, es atada y echado fuera en el nombre de Jesucristo, porque no tiene arte ni parte. Es lo que el Señor comenzará a hacer hoy, Señor. Señor, eleva nuestra mirada, Señor. Eleva nuestra mirada a lo alto. El plan ya está trazado. Tu mirada ya fue puesta sobre nosotros por misericordia. Y comienza el tiempo de la cosecha, Señor mío. Comenzaremos a ver lo que tanto, Señor, anhelábamos en nuestro corazón. Señor, prepara tu iglesia para que nadie se pierda lo que vas a empezar a hacer, Señor mío. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor mío. Muchas gracias, Señor. La gloria, la honra y la alabanza siempre serán para ti, Señor mío. Gracias porque tú no nos dejas y no desamparas, Señor mío. Gracias porque fuimos nosotros los que nos apartamos, fuimos nosotros los que nos salimos. Señor, fuimos nosotros los que dejamos de creer. Señor, fuimos nosotros los que dejamos de confiar. Fuimos nosotros los que dejamos de esperar. Fuimos nosotros los que sacamos la mirada de ti, Señor. Pero llegamos justo a tiempo, Señor mío. Llegamos en el momento preciso porque vas a comenzar a visitar, Señor mío. Y ya está visitando ya, Señor mío. Y cuando tú intervienes, Señor mío, cosas grandes y poderosas veremos, Señor mío. Lo creemos por fe, Señor mío. Porque tu palabra nos ha hablado en nuestra vida, Señor mío. Gracias, Señor. Muchas gracias. La gloria y la honra y la alabanza siempre sean para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así sea, amén. Así sea, amén. Abraza a tu hermano ahora. Y le cree lo que Dios ha hablado.